Radio UNAM y la Secretaría Administrativa, a través de la Dirección General de Servicios Médicos, presenta Confesiones y Confusiones. Un espacio de salud para los jóvenes. Confesiones y Confusiones. La importancia de la revisión ginecológica en adolescentes. En una consulta ginecológica, como adolescente tienes una excelente oportunidad para informarte sobre tu salud física, sexual o reproductiva. Un ejemplo muy sencillo es conocer por qué menstruas, o cómo y si es anormal. Simplemente hacerte amiga de tu menstruación y saber que eres importante, porque eres generadora de vida y sobre todo aprender a respetarte, saber que eres digna por el simple hecho de ser mujer y conocer tu cuerpo físico, además de complementarlo con la importancia de alimentar tu alma. Desgraciadamente, algunas jóvenes asisten ya cuando el problema está avanzado, y todo por la pena o el miedo a ser tocadas o vistas por el doctor o doctora. O al que dirán, la desacreditación familiar, social, el que ya no valen por tener una vida sexual activa o aunque no la tuvieran, ya que no es forzoso haber iniciado una vida sexual para acudir al ginecólogo. Allí como mujercita romperías con malas creencias y tabús que desde el núcleo familiar se estigmatiza como un hecho malo y, ¿sabes? Esto debería ser contrario porque la educación debería comenzar desde la familia, ya que el simple hecho de recibir apoyo moral de la propia madre sin criticar ayuda a que no se malinformen con sus amigas, como la creencia de que necesariamente exploran tus órganos sexuales o tus senos. Eso sí, al menos que exista una preocupación relacionada con el desarrollo o síntomas que presentes, lo requerirá el médico para un diagnóstico. A ti como joven, el simple hecho de conocerte y entender cómo actúa tu cuerpo, ya sea el desarrollo de aparato genital, problemas en la vida sexual, el uso de anticonceptivos, embarazos no deseados, entre otras cosas, esto te hará disfrutar más sobre tu naturaleza como mujer e identificar oportunamente algún desarrollo anormal en tu cuerpo. Mi nombre es Carmen Ameyali Espinosa Ortega y soy odontóloga de la UNAM. Antonio Ordaz. Confesiones y Confusiones. Escríbenos tus dudas, comentarios o sugerencias a confesiones@unam.mx o comunícate con nosotros en vivo al 55 36 89 89. En un momento continuamos. Muy buenas tardes, estamos aquí con ustedes completamente en vivo en una emisión más de Confesiones y Confusiones. Como ya escucharon esta breve cápsula como introducción, pues el tema se presta y está lleno de tabúes, lleno de incógnitas alrededor de todo este tema. Pero bueno, estoy saludando muy gratamente a mi compañera Fer. ¿Cómo estamos? Fernanda Martínez Rodríguez. Hola Alfredo, muy contenta, nuevamente estamos por acá y eso ya nos llena de alegría. Y compartir estos temas que de verdad precisamente causan tantas confusiones más que confesiones, pero tenemos aquí grandes invitados que nos van a decir por qué es importante abordar este tema y hacerlo de la manera más sincera con, sobre todo nosotras las mujeres, porque va un poquito más encaminado hacia nosotras el tema, pero también habrá que platicar que es importante cuando las parejas, los hombres, pues también tienen que saber de estos temas. Aquí entra 100% la comunicación entre pareja, ¿no? Sí, algo que es bastante necesario. Y bueno. El tema de hoy es la importancia de la revisión ginecológica en adolescentes y es nosotros, el licenciado en psicología Luis Eduardo Hernández Martínez. Hola Fer, ¿cómo estás?
pues muy contentos de que estén por acá, porque de verdad, déjenme decirles que él es un experto en este tema, porque nos acompaña en las ferias de la salud, da bastantes conferencias, entonces esto de que sea psicólogo nos funciona porque también tiene mucho que ver con esto el tema, ¿no? Claro, de mi parte, pues bueno, vamos a hablar un poquito también esta parte del adolescente, un poquito hablar de la psique, ¿no? De qué tan difícil es para el propio adolescente entender todos estos cambios que va sufriendo respecto de su cuerpo, y a veces esto le llega a conflictuar. Entonces vamos a tocar esa parte. Y tenemos también lo que va a ser la parte médica, propiamente más fisiológica, y para eso está con nosotros la licenciada en enfermería, Araceli Galicia Balón. Hola, mucho gusto. ¿Cómo estás, Araceli? Muy bien, gracias. Qué gusto tenerte por acá frente a micrófonos, porque ella desde hace mucho tiempo también fue pasante en nuestra Dirección General de Servicios Médicos, en enfermería justamente, y bueno, pues ya también eres conocida en esta casa. Y también colaboró en las ferias y sigue colaborando en las ferias de salud que se organizan. Porque como yo siempre he dicho, promoción y prevención para la salud es algo súper importante, es el pilar. Y es como la diferencia entre estar sano o no estar sano. Y tener la información veraz y oportuna. ¿Para qué? Para que tú sigas un estilo de vida saludable. Y bueno, también esta parte importante, como tú lo mencionaste, toda esta ayuda que... Bueno, y sobre todo que van refrescando estos estudiantes en servicio social, con todo su trabajo, con todas estas nuevas ideas que siempre son cambiantes de generación a generación, ¿no? Y sobre todo ustedes que están ahí a la par con los estudiantes, porque muchas veces la parte teórica la tenemos en libros, cualquiera podemos acceder a ellos, ahora con internet mucho más, pero necesitamos de los expertos que nos estén explicando también cómo piensa ahora el adolescente y cuáles son sus dudas ahí en un contacto directo y primero, ¿no? Primario. Queda descartada esa posición de, es que cuando yo me acuerdo que... del amigo, creo que ya también va un poquito desvaneciéndose esos tabús que existen. Y otro contacto que vamos a tener por acá muy importante, les recordamos nuestro teléfono, es el 55 36 89 89, y va a estar con nosotros Carmen Ameyali Espinosa Ortega, ella es pasante en odontología y va a estar ahí para recibir todas las llamadas. Buenas tardes, y cualquier duda, pues ahí andaré. Claro que sí, volvemos a lo mismo de siempre, por eso es importante que estos programas sean en vivo, porque es muy importante la parte del radio escucha, de lo que ustedes nos quieran comentar, de las dudas que ustedes tengan, o inclusive las críticas que puedan tener hacia lo que están escuchando. Y aparte, esta labor que vienen realizando los estudiantes en servicio social son estas cápsulas que van escuchando durante el programa. Así es. Y pues ya también una tarea muy importante que nos toca es aprovechar el tiempo que tenemos aquí en la cabina y empecemos con esta parte de la revisión ginecológica. A las mujeres nos pone de nervios, es una parte muy difícil de aceptar porque nos los cuentan, como ya lo escuchábamos en la cápsula, que va a ser doloroso, que te van a lastimar, y además cómo un doctor te va a revisar. Hay muchos temas alrededor. ¿Cuál es la función principal para la salud quizá reproductiva de una mujer que haya un ginecólogo en esta parte del desarrollo? Es súper importante, ¿por qué? Porque así como tenemos a la amiga de cabecera a la cual le contamos todos nuestros problemas, es súper importante tener un ginecólogo de cabecera, en el cual él nos va a ir revisando desde que empezamos desde nuestra primera menstruación. Es súper importante ya tenerlo listo hasta que cómo nos vamos desarrollando. Es súper importante, es esta cuestión. ¿Por qué? Porque nos va a ir guiando y nos va a dar las pautas que por así decirlo, nos va a informar acerca de métodos de planificación familiar, nos va a decir cómo tenemos que cuidar nuestro cuerpo, cómo tenemos que cuidar nuestro sistema reproductor. Yo creo que sería interesante irnos un poco más atrás por todos estos tabús que existen alrededor de este tema en particular, ya que muchas veces viene desde la familia, ¿no? El hecho de niña no te toques, niña no te veas. Resulta que efectivamente adolescentes arriba de 15, 16 años resulta que no se conocen. Sí, por supuesto. Y precisamente en esta parte de que el adolescente
por toda la carga social, cultural, de educación que ha tenido desde casa, la falta de educación efectiva en la escuela, llega a un punto en el que un adolescente, en particular una señorita que está entre los 14, 18 años, desconoce completamente todo lo relacionado a su cuerpo, desde cómo debiera ser un ciclo menstrual regular, las sensaciones de su mismo cuerpo, el evitar la masturbación o tener relaciones sexogenitales pues, sin los cuidados adecuados, etcétera, etcétera, todo ante una falta de educación al respecto, ¿no? Y que bueno, en ese sentido creo yo que no es tanto la culpa del adolescente mismo, sino es más bien de todo ese conjunto de factores, de sistemas que están rodeando al propio adolescente, que bueno, llegado el momento en el que dicen, oye, tienes que hacer tu primera visita al ginecólogo, el adolescente es cuando se friquea y dice, no manches, ¿es en serio? ¿Cómo voy a ir con un señor o una señora que de repente me va a desnudar, me va a abrir las piernas y me va a toquetear? Me muero, ¿no? Pobrecilla de esta chica, porque no ha tenido esta previa formación de decirle, oye, en algún momento tienes que cuidarte, tienes que cuidar tu cuerpo, y para cuidar también tu vida sexual activa es necesario, es indispensable, como lo comentara, que tengas tu médico ginecólogo de cabecera, ¿no? Porque además el ginecólogo, como nos comenzaba a decir Araceli Galicia, no únicamente vamos a llegar y no va a abrir las piernas, sí, literalmente, y una revisión y ya. El papel que desempeña o la información que nos va a otorgar es más amplia que eso. Exactamente. Él de primera instancia pues obviamente va a hacer su historia clínica, te va a preguntar si tienes alguna duda, o más bien te va a preguntar a qué, por así decirlo, a qué lo vienes a visitar, y a partir de ahí es cómo él te va a ir tratando. Lo único que sí nosotros cuando aconsejamos que busquen ese ginecólogo, que sea una persona que las haga sentir segura, que no sientan ese prejuicio, que sientan que es una persona que las va a entender, que las va a comprender en ese aspecto, porque como lo decía Eduardo, o sea, el simple hecho que te digan, tú tienes que ir con tu ginecólogo, es así de, ay, no, espérame, es una situación muy, muy fuerte, y que llegues con una persona que no te haga sentir cómoda, que sientas que te está juzgando, es algo muy peligroso. Entonces, por eso a veces muchas chicas sienten ese prejuicio, sienten como ese estigma, pues dicen, no vuelvo a regresar. Y que también este estigma, va un poco encaminado al hecho de que eres muy joven, ¿cómo vas a pensar en cuidarte de tu sexualidad o de una manera sexual si tú todavía no estás para esas situaciones? Esos temas, ¿no? Sin embargo, es algo importante que desde muy pequeña se haga esta visita al ginecólogo. Exactamente, que sea un hábito que tú mínimo al año, a los 6 meses, dependiendo de la situación que tú manejes, pues vayas con frecuencia a tu ginecólogo, ya sea por información o por algún tipo de estudio, pero es súper importante porque así si tu ginecólogo ya te va manejando tu historia previa de cómo fue tu primera menstruación hasta cómo se ha desarrollado tu vida sexual y los controles que debes de tener a partir de ahí, es así como vas a ver cómo tú te has estado desarrollando. Pero si a veces vamos con el ginecólogo y te dice, ¿y alguna vez has asistido con otro ginecólogo? No, pues no, ni idea. ¿Alguna vez te has hecho un papá Nicolau? Y dice, no, pues ¿qué es eso, no? Pero de entrada, como lo mencionaba Meyali en su cápsula, ¿no? También quitarse un poco este tabú de que va a entrar uno al consultorio y le van a decir desnúdate, súbete para explorarte, ¿no? Exactamente. O sea, generalmente la primera cita es interrogatorio y entrar un poco en confianza y saber en qué situación se encuentra, ¿no? Sí, ya de acuerdo a eso es como el médico va a decir, se requiere revisar esta cuestión o hacer unos exámenes. Pero sí, no hay que tener mucho miedo, porque igual yo creo que de chica nunca me dijeron, ve al ginecólogo, pero eso ya fue surgiendo a partir de, aquí en la dirección general tienen que darles educación o explicarle a los alumnos de CCH o a licenciatura de qué trata, cómo se pueden cuidar,
ya no decirles, no lo hagas, porque realmente lo van a hacer. Entonces, de una manera, pues, darles una pauta para que ellos hagan prevención. Vamos a ir a una breve pausa. Estamos aquí con ustedes en Confesiones y Confusiones. Los invitamos para que se comuniquen al 55 36 89 89. También les recordamos que estamos en las redes sociales como Confesiones y Confusiones en Facebook, y en el Twitter nos pueden contactar vía UNAM Confeso. Regresamos aquí con ustedes. Y bueno, ya sea que el odontólogo en tu consulta haya localizado alguna lesión extraña entre otros síntomas o signos, oportunamente te tratarán las lesiones en boca de acuerdo a tu diagnóstico, y sobre todo te canalizará con el ginecólogo si se requiere para tratarte integralmente. Todo esto para recuperar tu salud si tuvieses algún problema. Aquí te das cuenta que normalmente pensaríamos que el cirujano dentista no tiene una estrecha relación con el ginecólogo o viceversa, pero la verdad es que las manifestaciones en boca, ya sea por transmisión sexual, por sexo anal u oral, ambos podrían diagnosticarlo y dar un tratamiento de acuerdo a cada patología presente de su área, como el SIDA o el VIH. El VIH o SIDA se transmite por 3 rutas: contacto sexual con la persona infectada, ya sea vía vaginal, oral o anal, o por exposición a sangre, semen o secreciones vaginales. Odontológicamente, aquí podemos observar nosotros, cuando una persona tiene SIDA, generalmente tiende a tener agrandamientos de ganglios linfáticos, candidiasis bucal, que es un hongo que se forma en boca, sarcoma de Kaposi bucal, que son neoplasia en boca, que se presentan en diferentes áreas, o también leucoplasia vellosa, que son lesiones que se presentan en los bordes laterales de la lengua. También, como estos síntomas, se pueden observar lesiones ulcerativas, gingivitis, periodontitis, enfermedades de glándulas salivales, entre otras cosas. Mi nombre es Carmen Ameyali Espinosa Ortega y soy odontóloga de la UNAM. Antonio Ordaz. Confesiones y Confusiones. Escríbenos tus dudas, comentarios o sugerencias a confesiones@unam.mx o comunícate con nosotros en vivo al 55 36 89 89. En un momento continuamos. Estamos de vuelta aquí en Confesiones y Confusiones. Nuestro tema de hoy es la importancia de la revisión ginecológica en adolescentes, y de verdad que ya estando aquí en nuestra plática de corte de programa, salen muchísimos temas y muchísimos puntos que son muy, muy, muy importantes respecto a este tema. Sí, es básico, es claro que hay muchos tabúes, volvemos a lo mismo, y se cree que la visita al ginecólogo pues es para, número 1, para personas sexualmente activas, y número 2, pues para personas que ya rebasaron los 20 años, ¿no? Para mujeres o más. Entonces hay un sesgo ahí muy grande que sería bueno aclarar. Sí, y me gustaría que nuestro invitado, el psicólogo Luis Eduardo Hernández Martínez, lance esta pregunta con la que iniciamos precisamente nuestra discusión. Charla de café. Así es, fuera de los micrófonos, porque creo que esta es vital para entender esa importancia del ginecólogo en la vida de las mujeres. Sí, pues bueno, la pregunta que compartíamos aquí en el corte de café era precisamente con las chicas de aquí de la cabina, la pregunta. Y bueno, tu primer visita al ginecólogo, ¿por qué razón fue? ¿Fue porque te llevó tu mamá? ¿Fue porque tú en algún momento tuviste la inquietud o tenías ya un problema que necesitabas resolver? ¿O fue porque sí lo metiste dentro de un plan de prevención para tu salud, ¿no? A ti, señorita, a ti, mujer, ¿cómo fue tu primer visita al ginecólogo? Y bueno, aquí en corto empezaron a salir muchísimas respuestas y anécdotas muy interesantes, que bueno, si alguien del público nos quiere compartir cómo fue su anécdota, pues adelante. Perfecto.
Sí, porque yo como les decía, como sucede con todas las especialidades, vamos al doctor hasta que nos sentimos mal o algo anda ya muy mal y entonces, bueno, pues que el experto me diga qué tengo, porque yo comentaba en el caso de, fue por mi mamá, o sea, el ginecólogo de cabecera le dijo, oye, ¿y tu hija ya vino a una revisión? No, mi mamá obviamente se espantó un poco porque no, pues mi hija está muy chica, todavía no es tiempo quizá, y fue esa parte de, no hay una cultura quizá en torno a toda la salud sexual y específicamente esta parte del ginecólogo. Claro, por supuesto. Que entendamos o tratemos de entender exactamente, bueno, el médico ginecólogo, ¿qué hace? Es que está al pendiente de todo lo que tiene que ver con la salud reproductiva de la mujer, y eso incluye pues la revisión de sus genitales y el estado de la salud de sus niveles hormonales, etcétera, etcétera. Y bueno, y cuando una mujer tiene que ir al ginecólogo, o cuál sería como el momento indicado, la edad indicada para que la mujer vaya al ginecólogo. Primero, no hay una edad concreta en la que se deba de ir. Si existe algún caso que amerite el tratamiento, la atención ginecológica, hay que asistir. Es decir, si es una chica que tiene 20 años y toda su adolescencia ha estado con ciclos menstruales irregulares, ese es un momento en el que ya tiene que ir al ginecólogo, porque ya pasa de lo normal, entre comillas, ¿no? Cuando hay casos de dolor en los ovarios, dolor en el vientre, bolitas en los senos, son puntos de alerta en donde de inmediato hay que presentarse con el ginecólogo. Pero si no llegasen a ver todos estos puntos de alerta, señorita, mujercita, cualquier momento que tú elijas para ir al ginecólogo es perfecto, porque el ginecólogo no solo va a atender esos puntos de alerta, sino, como lo comentaba Araceli hace un momento, también va a estarte dando pues todas las explicaciones, aclarándote todas las dudas acerca de tu desarrollo, el ciclo menstrual, la higiene íntima que debes de tener para tu sexualidad, etcétera, etcétera, ¿no? Sobre todo en la higiene íntima, cómo la tienes que realizar, porque a veces la realizan, pero la realizan de una manera errónea y equivocada. O sea, nosotros, por ejemplo, en las ferias pasadas siempre les preguntamos a las chicas, oye, ¿y cómo haces tu zona íntima? Y pues muchas chicas nos decían así de que pues casi introduzco medio kilo de jabón adentro de la vagina. Y entonces nosotros decíamos, no, o sea, y ya les explicábamos cómo tiene que ser esa higiene. Por eso es súper importante. Algunos especialistas dicen que hay que empezar a ir al ginecólogo desde la primera menstruación o a partir de que tenemos los 11 años. La mayoría de los expertos dicen que a partir de tu primera menstruación. ¿Por qué? Porque él te va a asesorar, él te va a empezar a cuestionar desde cómo son tus sangrados, la cantidad, el olor, qué tipo de, por ejemplo, si usas ahorita que está muy de moda la copa menstrual, cómo la puedes usar, qué cuidados debes de tener con respecto al uso de la copa menstrual, o sea, todo ese tipo de duditas que tú vayas teniendo, cómo te tienes que hacer una exploración mamaria, que aunque muchos hablamos de eso, pero muchas chicas a veces tienen una técnica errónea, que a través de ahí nosotros vamos, o el ginecólogo le va a decir o le va a explicar, a ver tú cómo te autoexploras, y el ginecólogo va a ir corrigiendo como esas fallas de técnica. Y un poco también influye el hecho de que una chica llega por sí sola a un ginecólogo, ¿o no es lo más normal? No, definitivamente no es lo usual. Por lo menos no en el rango de la primera vez, como dicen los expertos o sugieren que debiera ser la primer visita al ginecólogo. Hablamos de que cuando la chica es menor de edad, lo ideal es que los padres sean quienes acompañen a la menor a esta primer visita, ¿no? Pero me he topado con casos en universidad, en conferencias, chicas que se acercan a mí, oye, pues es que tienes que ir con tu ginecólogo a hacerte tu Papa Nicolau cada 6 meses. ¿A poco? ¿En serio? No manches, chavas de 18, 20, 22, 24 años que en la vida han ido a un ginecólogo, ¿no? Y ese punto es muy importante porque también hay mucha desinformación
y a veces dicen, no, es que esos, bueno, desinformación y un poco de temor, no, eso es para únicamente las chicas que son sexualmente activas. O después de los 25 te haces estos estudios. ¿Cuáles son los estudios que de manera normal o rutinaria deberíamos hacernos las mujeres? Pues las así de cajón, de esas que a veces cuando estamos solas, una de las tantas cosas que yo digo es su exploración mamaria. Es súper importante. ¿Por qué? Porque yo siempre les he dicho, ¿cómo vas a saber qué es lo anormal si no conocemos primero lo anormal? Igual cuando se estén bañando es súper importante conocer su vulva. Muy pocas chicas, y a veces yo les digo, todo el mundo conoce tu zona, tu ginecólogo, tu chico, pero tú en tu vida te has bajado a ver cómo es esa zona, cómo es realmente. ¿Por qué? Porque yo siempre les he dicho, ¿cómo vas a conocer lo anormal si no conoces lo normal? Me ha pasado que luego llegan chicas que dicen, es que esto no es normal. Y ya revisando y ya les decimos, no, es que esto es normal, pero ¿qué es lo que pasa? Que como no se conocen, no se atreven a mirarse por todos estos tabús de la cuestión de no te toques ahí, no te mires, si te tocas eres una sucia, o sea, todos estos tabús interfieren ¿a qué? A que no conozcamos nuestra zona íntima. O sea, es así invitarlas a que agarren el espejo y que se conozcan. ¿Por qué? Porque cuando en el momento que nos conozcamos súper bien, vamos a saber qué es lo anormal, y es cuando nosotros, y también le ayudan mucho al ginecólogo, es decir, es que esto yo no lo tenía, esto no estaba ahí. Y entonces ya el ginecólogo dice, sí, ok, a ver, vamos a revisar. Porque a veces las chicas llegan a consulta y por cuestiones que dicen, no, es que eso es normal, o sea, esa situación es perfectamente natural, es parte de ti, pero como no se conocen, pues ya se empiezan a inventar historias de terror. Claro. O lo contrario, ¿no? Inclusive que pueden tener alguna patología que para ellas siempre ha sido normal y resulta que no lo era, ¿no? Que no lo era. Exactamente, así nos pasó una vez que una chica nos dijo, es que siento cierto ardor en la zona íntima, ¿no? Y ya empezamos a checar historia clínica y todo, y vimos pues que la chica tenía una ITS, y todavía nos causó más como, o sea, no crítica, pero sí nos sorprendió porque hasta nos dijo, es que todavía me puse vitacilina, ¿no? O sea, y nosotros dijimos, no inventes, ¿no? Que bueno, inclusive puede haber ciertas presencia de algún problema, inclusive sin ser sexualmente activa, ¿no? Es otro tipo, como lo dices, puede ser simplemente por una mala higiene. Exactamente. Pero ¿qué es lo que pasa? Que traemos tantos los tabús de no te toques, no te mires, si te miras eres mala, eres perversa. Entonces primero hay que quitarnos todas estas telarañas y atrevernos a conocer nuestro cuerpo, a conocer qué es lo normal. El decir, si te tocas, está bien que te toques, está bien que te conozcas. Y a veces también en el caso, por ejemplo, del ciclo menstrual, hay chicas que llegan a tener dolores y dicen, bueno, me duele muchísimo, pero es normal que cada mes lo sufro y me tomo un analgésico y se me quita. Uh-huh. Pero ese tipo de cosas es las que a la larga, y bueno, también a un corto o mediano plazo puede tener otras problemáticas o no ser tan normal como lo pensamos. Exactamente. Claro. Sí, entendiendo esta parte de que, bueno, cuando el cuerpo de la chica está cambiando, cuando empieza a entrar fuertemente a la pubertad y el cuerpo empieza a desarrollarse, al principio, yo comento mucho en las conferencias, en las pláticas que damos, al principio en esas edades las hormonas de la chica son un caldo. O sea, están todas revueltas, es totalmente un revoltijo, que si la progesterona está arriba y los estrógenos hasta abajo, es totalmente un relajo. ¿Qué es lo que pasa conforme va pasando el tiempo en el desarrollo normal del cuerpo de las mujeres? Pues bueno, todas estas hormonas van adquiriendo ciertos niveles o grados de normalidad. Se va estabilizando por el cuerpo mismo de la persona. La naturaleza es muy sabia y el cuerpo se va estabilizando. Existen ciertas problemáticas que el cuerpo de cada mujer es distinto y la normalidad de cada mujer también va a ser distinta por su cuerpo, por su misma naturaleza. ¿Qué es lo que pasa? Que bueno, de repente en el radio pasillo, con las amiguitas, se comenta, es que no manches, a mí me baja 3 días y bien poquito, y a mi amiga le baja 6 días y utiliza
20 toallas, ¿no? Se acaba toda la bolsa completa en ese periodo. Y se empiezan a hacer todas estas comparativas. Entonces, ¿qué pasa? Que un adolescente pues ya no sabe qué es lo normal. Para mí, ¿qué es lo normal? Entonces, ¿estoy bien? ¿Estoy mal? Y es donde empiezan a nacer pues todas estas dudas. Que bueno, también hay una serie de mitos y predisposiciones en torno al ser mujer y tener este privilegio de que es el resultado de la capacidad de reproducirse, pero pues se ve contrariamente, ¿no? Se ve como una maldición el tener que estar menstruando cada mes. Los seguimos invitando para que se comuniquen al 5536-8989. Estamos aquí con ustedes en Confesiones y Confusiones. Regresamos. Confesiones y Confusiones. La importancia de la revisión ginecológica en adolescentes. La revisión ginecológica permite el diagnóstico de muchos casos de cáncer de mama, de ovario, de vulva y de endometrio en fases iniciales, antes de que produzcan síntomas. La revisión ginecológica genera muchas dudas en mujeres que han de realizar por primera vez. No te dejes influir por los comentarios. Antes de formarte una opinión equivocada, debes saber en qué consiste, los pasos a seguir para realizarla y cuándo es aconsejable hacerla. La consulta por las adolescentes debe ser privada y confidencial, respetando su intimidad. La revisión ginecológica consiste en realizar una historia clínica detallada, con antecedentes personales y familiares, exploración de mamas, axilas, inspección cuidadosa de vulva y vagina, toma de muestra para Papa Nicolau, en dado caso, colposcopía cervical, tacto vaginal para explorar útero y ovarios, y ultrasonido pélvico. Para que la revisión no resulte incómoda, es recomendable estar lo más relajada posible. Aunque es algo desagradable y causa cierta vergüenza, no siempre provoca dolor. La revisión tiene como objetivo la prevención de trastornos ginecológicos, la confirmación de que tu aparato genital es normal y el asesoramiento en cuanto a anticoncepción si la precisas. Las indicaciones más frecuentes para la consulta con el ginecólogo en la adolescencia son trastornos menstruales, que se observan con más frecuencia en las adolescentes. Estos trastornos pueden darse en forma de reglas muy abundantes y en algunos casos puede ser necesario un tratamiento médico para disminuir la abundancia de estas reglas. Amenorrea es la falta de regla después de reglas anteriores normales. En este caso hay que descartar trastornos hormonales, problemas de peso, embarazo. Dismenorrea es el dolor con la regla. Es muy frecuente en las adolescentes y en la mayoría de los casos es leve o moderada y cede con tratamientos analgésicos habituales. Si ya iniciaste tu vida sexual, es importante que acudas a las revisiones ginecológicas para recibir 1. Consejería sobre métodos anticonceptivos. 2. Información sobre las infecciones de transmisión sexual. Recuerda, la detección temprana del virus de papiloma humano en el Papa Nicolau y en algunos casos frente al cáncer de cervix nos permite diagnosticar lesiones precancerosas, curarlas y hacer una verdadera prevención de este problema de salud en México. Su incidencia en las últimas décadas ha disminuido mucho gracias a la generalización de la revisión ginecológica anual. Mi nombre es Orlando Villegas Olivares, soy médico pasante de la Dirección General de Servicios Médicos de la UNAM. Confesiones y Confusiones. Escríbenos tus dudas, comentarios o sugerencias a confesiones@unam.mx o comunícate con nosotros en vivo al 55 36 89 89. En un momento continuamos. Regresamos aquí con ustedes a Confesiones y Confusiones y estamos como siempre. Los temas fuera del aire siempre resultan ser muy interesantes. Y los seguimos invitando para que nos acompañen con sus llamadas telefónicas al 55 36 89 89. También les vuelvo a recordar que estamos en el Facebook como Confesiones y Confusiones. Así es, y regresamos en otro apartado de la salud sexual que definitivamente es muy importante y va relacionada también un poco con la higiene.
y con el conocerse a uno mismo y responsabilizarse de uno mismo, porque pues también hablamos de enfermedades de transmisión sexual, que justo el comentario que nos hacía ahorita la enfermera Araceli Galicia, de una chica que llega y dice, sí, me arde, y creen que es como una picazón normal y me pongo vitacilina y se me quita, y resulta que es algo mucho más grave que eso. Exactamente, y por eso para prevenir y dentro de las cuestiones que también los va a asesorar su ginecólogo va a ser acerca de los métodos de planificación. Y una es la que nosotros siempre hemos dicho, un método de planificación familiar de largo plazo más tu condón. Tu condón siempre eso aumenta la efectividad, porque ningún método es 100% seguro, pero aumentamos la eficacia usando un método de planificación familiar, ya sea DIU hormonal, té de cobre, implante, más tu condón. O sea, tu condón, yo siempre he dicho, o sea, el condón te va a salvar de lo peor, que es una infección de transmisión sexual. Y ahí vamos a otro tema, porque viene también el condón femenino, me imagino, y ustedes son los expertos, la proporción de chicas que utilizan el condón femenino es mucho menor que obviamente el uso del el condón en los hombres, el masculino. Claro, sí, como bien lo mencionas, Fer, la proporción, el número de chicas que utilizan este instrumento para cuidarse es muy pequeño al día de hoy. Y es tan pequeño que precisamente este tipo de condón no ha encontrado un éxito comercial y por eso no se puede encontrar en las farmacias el preservativo femenino. Al no existir gente, señoritas, caballeros que se animen a comprarlo, pues los productores o distribuidores de este instrumento aquí en México no se animan a lanzarlo porque no les estaría redituando. A mí, precisamente esa parte del preservativo femenino en las pláticas que llegamos a dar, es una de las preguntas que yo trato de hacerle a las chicas, ¿no? De confrontarlas. Ok, explicamos cómo funciona el condón masculino, ya todos lo sabemos, ya lo dominamos, somos unos maestros. Luego, explicamos cómo funciona el condón femenino, cómo se pone, sus ventajas, que es más resistente, etcétera, etcétera. Ahora es la pregunta que les hago, chicas. De todas ustedes, ¿quiénes se animarían a utilizarlo? Y usualmente de grupos de 10 muchachas, levantan la mano 2, máximo 3. ¿Cuál es la razón de esto? ¿Por qué las demás no se animarían? Responden las señoritas, ay no, ¿cómo crees? Pues que se lo ponga él, ¿no? Aparte es más fácil, es más cómodo, más barato. Yo por qué me voy a andar metiendo algo a mi vagina, ¿no? Pues que si le cuesta trabajo a él, ¿no? Que se vea que me quiera. Y ya meten también otro tipo de temas. Pero el preservativo femenino sí no... Aquí en México particularmente pues no tiene esta aceptación por parte de la mayoría de las mujeres y la verdad es que a mí se me hace una pena que no tenga esta aceptación porque el preservativo femenino sería una herramienta magnífica que toda mujer debiera conocer, al menos probar una vez en su vida, porque en ese momento está haciéndose ella responsable sin necesitar de la ayuda del otro, ¿no? Sin tener este convencimiento y estar atenida a que si quiere usarlo o no quiere usar el preservativo masculino, ¿no? Sí, exactamente, correcto. Y por otro lado, como bien lo dices, es más resistente, puede ponerse previamente, no tienes como que interrumpir el momento o romperlo para protegerte, ¿no? Sí, hablando particularmente, bueno, de preservativos, tanto masculino como femenino, son métodos anticonceptivos de barrera. Nos protegen de embarazos no planificados y como nos dice Araceli, estos dos son los únicos métodos que nos van a ayudar a cuidarnos de infecciones de transmisión sexual. Hablando particularmente del condón femenino, efectivamente el tipo de material se hace de plástico o de poliuretano, es un material que es más resistente que el látex del preservativo masculino. Se puede colocar hasta 8 horas antes del acto sexual. Yo les bromeo a las chicas diciéndoles, oye, pues es que si sabes que de la escuela te van a enviar en una excursión al cerro, ¿no? Y en el cerro va a pasar algo con tu novio, pues no va a haber farmacias en el cerro, ¿no? Hay Oxxos. No hay Oxxos en el cerro.
te lo puedes poner en tu casa antes de salir a la excursión, antes de salir al antro, y con eso tú ya vas prevenida para si se llega a dar algo o si no se llega a dar algo, ¿no? Y me llama la atención porque obviamente la queja principal con los hombres cuando utilizan el condón es que no sienten igual. ¿Sucedería lo mismo con las mujeres usando este condón femenino? Porque también puede ser un motivo de que digan, no, yo no lo voy a usar porque voy a sentir algo raro y, o sea, un objeto extraño y mejor no, gracias. Aquí es la cuestión de que las chicas no se atreven a tocarse y les da pavor. Por eso yo siento que es una de las principales barreras que dicen, bueno, o sea, dentro de las, o sea, las mujeres somos tan prácticas que en las bolsas traemos bolsas y tenemos la sexy bag. Entonces yo en la sexy bag les digo, traigan su lubricante, traigan su condón femenino, traigan su pastilla de emergencia, pero ninguna de las chicas se atreve como a usar el condón femenino. ¿Por qué? Porque el principal tabú es de que me voy a tocar, o sea, y no. O sea, no. O sea, el único que tal vez que esté capacitado para tocarme sea el ginecólogo, ¿no? Tal vez. Y eso es porque pues no me queda de otra. Pero en ellas es así su principal barrera para colocarse ese condón es la cuestión, me voy a tocar, y les aterra. A muchas chicas les aterra. Entonces dicen, no, mejor no me lo pongo y mejor obligo al varón a que mejor ellos se lo pongan. Que bueno, también aquí viene un tema muy particular en cuanto a la genitalidad del acto sexual, ¿no? En cuanto a estas protecciones de barrera que en teoría rompen con las sensaciones, con las emociones, cuando finalmente es el cerebro el que está reaccionando a muchos impulsos, ¿no? Por supuesto. Y que se menciona mucho ¿qué es lo que ha pasado a lo largo de ya mucho tiempo, el desarrollo de los medios de comunicación y demás. Se ha venido dando que bueno, la sexualidad se ha genitalizado. Todos son genitales y el placer lo vas a encontrar en los genitales, y lo más bonito de la mujer y el hombre son los genitales, ¿no? ¿Y qué es lo que erróneamente pasa? Que bueno, al acercarse tanto a los genitales hace que se olvide todo lo demás que involucra a este acto sexual, que es igual de placentero, que puede ser igual de placentero, ¿no? El roce de los genitales, la penetración, el coito puede ser sí muy placentero, pero toda esta parte del disfrute, del gozo sexual que puedes encontrar en el previo a esta parte del coito, en el preparar el momento, el utilizar instrumentos, un aceite, un masajito, vamos a ponernos música romántica, todo eso le va a dar un valor añadido mucho más completo al acto sexual. Y bueno, si a eso le añades esta parte de la carga emocional, de la carga emotiva que tú puedes tener para con la persona con la que estás teniendo este acto, pues ya se vuelve todo un bombo, ¿no? Se hace un 10. Pues qué parte tan importante. Los seguimos invitando para que se comuniquen. Ya prácticamente entraremos en la recta final de esta tarde de Confesiones y Confusiones. Vamos a una rápida pausa y regresamos con ustedes. Confesiones y Confusiones. La importancia de la revisión ginecológica en adolescentes. Otro problema que se ha identificado es el virus de papiloma humano. Este constituye un grupo de más de 80 tipos adquiridos de diversas formas, entre las que existen pueden ser benignas o malignas, que son precursoras de cáncer. Una forma de contagio, porque hay diversas, es mediante los genitales masculino y femenino, pero si existe sexo oral y sin protección, se pueden generar en boca lesiones papilares queratinizadas. Se pueden observar en forma de verrugas en boca, ya sea en mucosa, en labios o en alguna otra área de cavidad bucal. Como estos, hay otras enfermedades que se pueden detectar a partir de observar su cavidad bucal, como el herpes, que también puede ser genital, pero se puede presentar en boca. La candidiasis,
que es un tipo de hongos que igual en boca se puede presentar al igual que en vagina. La candidiasis vaginal es causada por un hongo llamado cándida. Este hongo se encuentra siempre presente en pequeñas cantidades en la boca, la vagina, el canal digestivo y la piel. Entre las personas sanas, las bacterias son amistosas y el sistema digestivo impide que el hongo produzca una infección. No obstante, cuando el sistema inmunológico se encuentra debilitado, es más probable que la cándida crezca y cause la enfermedad. La gonorrea es una infección del cuello del útero o de la uretra, que puede afectar a glándulas y órganos vecinos. La infección sobreviene tras relación sexual con una persona infectada, en la que la infección inicial puede estar localizada fuera de los órganos genitales, como ojos, ano, boca, etc. Mi nombre es Carmen Ameyali Espinosa Ortega y soy odontóloga de la UNAM. Antonio Ordaz. Confesiones y confusiones. Escríbenos tus dudas, comentarios o sugerencias a confesiones@unam.mx o comunícate con nosotros en vivo al 55 36 89 89. En un momento, continuamos. Estamos aquí de vuelta con ustedes en Confesiones y Confusiones, como siempre, agradeciendo que nos acompañen, que estén aquí con nosotros. Y bueno, antes de que Fernanda me empiece a regañar, vámonos rápidamente a las conclusiones. Y sobre todo la prevención, porque por eso me apuro, Alfredo, porque como decía al inicio nuestra invitada, la enfermera Celi Galicia Balón, lo más importante de todo esto es hacer la prevención. De nada sirve que digamos, tienes que ir al ginecólogo, tienes que hacer estos estudios, sí, pero ¿y en qué momento me dan como mi ABC para que yo esté bien atenta y me evite muchos problemas? Porque sí, como mujeres tenemos pues ese pequeño riesgo, o algunos bastante graves. Y que generalmente, como lo hemos visto aquí, muchas veces el miedo el que nos detiene. Bueno, las detiene. También a los hombres, ¿no? No se paran simplemente con el odontólogo, ¿no? Sí. Ya es todo un problema. O también no se autoexploran, no se hacen su exploración testicular, que es súper importante, pero pues ¿qué es lo que pasa? Que nadie nos enseña, nadie les enseña. ¿Cómo hacer? Para la visita, para nosotros los hombres, la visita al urólogo. Da miedo. Ese es un tema bastante interesante. A ver, las mujeres ya expusimos y a los hombres también les toca esa parte que, como dicen, no. Pues ahí les mandamos un mensaje a todo el equipo de Confesiones y Confusiones. Y bueno, antes de que nos divaguemos otra vez en temas que van anexos a lo que hemos estado hablando, pero que es importante, como bien lo decía Fernanda, la prevención, que es a lo que nos lleva el tema del día de hoy, esta visita al ginecólogo. ¿Qué nos deja este programa del día de hoy, Eduardo? Okay. Bajo lo que versamos, todas las participaciones, todos los que estamos metidos en esta parte de la promoción de la educación sexual, ¿no? De la promoción de la salud sexual. Si tú tienes información, si tú conoces de lo que estás hablando, de lo que estás viviendo, va a ser mucho más fácil que te protejas, que estés prevenido y que te puedas cuidar, y esto que va a traer, que puedas disfrutar plenamente tu vida sexual en el momento en que tú decidas hacerlo, ¿no? La visita al ginecólogo para las señoritas es uno de los elementos que las chicas deben hacer para poder estar en este mismo canal de me estoy previniendo y me estoy cuidando. Si una chica aprovecha las ventajas de todo el conocimiento técnico, científico y los consejos que le puede dar su ginecólogo, ella puede bien protegerse tanto de infecciones de transmisión sexual como de embarazos no planificados, en su momento llevar también una planificación familiar para que ella pues pueda desarrollar su plan de vida, su proyecto de vida de la mejor manera, de la manera más óptima, ¿no? Araceli.
¿Qué puedo decir? Se quedó Pues que pensando. más que nada que si van a buscar un ginecólogo, que este ginecólogo, como dije al principio, les genere confianza, que no se sientan que las están regañando, que no se sientan juzgadas, pero que eso sí, que se animen como dar ese primer paso, que es muy difícil, el hecho desde primero buscar un ginecólogo y segundo ir. No tengan miedo, el ginecólogo no es su enemigo, al contrario es su amigo, quien las va a ayudar a que tengan ustedes una salud sexual y reproductiva bastante óptima, en la cual si él va a detectar alguna anomalía, va a actuar de manera oportuna. ¿Por qué? Porque a veces, ¿qué es lo que pasa? Si no se detecta a tiempo, pues ahora sí aplica la de lo sentimos, ¿no? No hay excusas. Y bueno, a mí me gustaría aprovechar que está aquí Ameyal y de acuerdo a la información que nos dio en sus cápsulas, algo que se me hizo muy interesante, esta relación entre todo el ámbito de la salud, de la atención a la salud, que muchas veces en una revisión odontológica se pueden detectar de problemas de otra índole, ¿no? Sí, de hecho, siempre que, bueno, por lo general se piensa que al ir al odontólogo solamente es tapar muelas o quitar, pero realmente la historia clínica que nosotros hacemos y la revisión tanto bucal como generalmente nos da una pauta en la que si vemos alguna patología o algo raro en cavidad bucal, que es nuestra área, ahí supongamos que hubiese un papilomavirus humano. Una vez me tocó un paciente que tenía una lesión, dije, ay, a ver, lo que hacemos es, previo a la historia clínica, igual, revisar, mandar al patólogo, ver cuál fue el diagnóstico en sí, y en base a eso, ya nosotros, pues requiere ir también al ginecólogo. En este caso, pues, porque está muy relacionado al sexo que puede ser tanto anal como oral. Entonces, boca, genitales, pues sí podría ahí en esa área pues transmitirse. Entonces sí sería bueno que pues tomaran en cuenta la protección, no sé, un condón en hombres si fuesen a hacer eso, para evitar esas cuestiones, pero también pues prevenir tanto eso como otros tipos de enfermedades. También aquí sale el condón femenino. Tema. ¿No? Sí, y ves, de un tema salimos a otro y qué importante que tal vez tampoco nos lo habíamos planteado, y pues es que somos una sola persona, un solo cuerpo, y de la punta de los pies hasta el último cabello tenemos que estar bien atentos y conocernos. Pues Fernanda Martínez Rodríguez. Nos vamos de esta emisión de Confesiones y Confusiones, pero los invitamos a que nos escuchen la próxima semana. Por aquí estaremos con un tema de adicciones, para que estén bien atentos. Preparen sus preguntas, todos aquellos comentarios que nos quieran hacer. Y bueno, nos despedimos, no sin antes mandarle un saludo a todo el equipo de trabajo de Confesiones y Confusiones, al licenciado Cuauhtémoc Solís Torres, a Gisela Itzel Hernández Fernández, al doctor Francisco Estrafón Salazar, Javier, al doctor Guillermo Carballido, le mandamos un abrazo. Y despedimos al licenciado en Psicología Luis Eduardo Hernández Martínez. Muchas gracias por estar esta tarde con nosotros. Un placer, Fer. Gracias, Fer. Gracias, Alfredo. A la licenciada en Enfermería, Araceli Galicia Balón. Gracias, la verdad para mí sigue siendo un placer trabajar y colaborar con ustedes. Y a Carmen Ameyali Espinosa Ortega, odontóloga. Muchas gracias, igual para mí es muy importante pues hacer saber esto y más a las mujeres, al igual que a los hombres. Pues vámonos quitando tabús y vámonos conociendo. Le mandamos un saludo a todo el equipo de Radio UNAM, Crescencio Suárez Blancas en los controles técnicos, don Jesús Ruiz Montaño, Juan Carlos Osornio en la continuidad. Nos despedimos de ustedes de una emisión más de Confesiones y Confusiones. Hasta la próxima. Radio UNAM y la Secretaría Administrativa, a través de la Dirección General de Servicios Médicos, presentaron Confesiones y Confusiones, un espacio de salud para los jóvenes.